Perdonadme que tenga las gafas puestas aquí, casi en plan Mortadelo y Filemón, porque es que me la han puesto esta semana, ya que de cerca veo menos que un gato de escayola, pero bueno, es que si no, no veo bien, no veo bien. A ver, la fe evangélica en un país de mayoría católica. Un novelista francés llamado Jorge Bernanos, posiblemente no suene ese nombre, pero este novelista francés dijo en una ocasión: no temas la crítica. Si el que critica tiene razón, aprovéchala. Si no la tiene, rechaza la crítica. Esas fueron las palabras literales de este novelista francés, Jorge Bernanos. Es decir, que si alguien nos critica y no tiene razón, pues que ni caso. Pero si quien nos critica, nosotros vemos y sentimos de parte de Dios que tiene razón o parte de razón, debiéramos aprovechar la crítica, dar gracias a Dios por ella y tratar de enmendar nuestro error. Hace mucho tiempo yo me inventé, valga la palabra, una serie de bienaventuranzas que no tienen nada que ver con las bienaventuranzas que están en la Biblia, pero que sí las tuve como ejemplo para inventármelas. Son 12 o 14 bienaventuranzas que me inventé. No os las voy a decir todas, solamente os voy a decir una de ellas. Y una de ellas, de esas bienaventuranzas que escribí hace ya algunos cuantos años, decía: bienaventurados los que tienen amigos que les critican, porque ellos les señalan sus errores. No sé si lo habéis entendido, creo que sí. Bienaventurados somos cuando tenemos amigos que nos critican de todo corazón, porque con esa crítica nos señalan nuestros errores. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, pues porque hace ya algunos años vi un programa de televisión en el que se trataba de hacer un estudio comparativo entre la fe evangélica y la fe católica. Es decir, mostrar las enseñanzas de la palabra de Dios contrastándolas con la fe católica, ya que estamos en un país de mayoría católico. Y sinceramente les digo, allí apareció un teólogo protestante y un sacerdote católico, y la verdad, sinceramente, fue un desastre. Fue un desastre. No fue solamente un desastre, una opinión mía, sino una opinión muy generalizada. Y a partir de ese momento, yo sentí la necesidad de que tenía que preparar una serie de estudios, sobre cuáles son nuestras creencias a la luz de lo que cree un país mayoritariamente católico. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante estudiar las doctrinas católicas? Bueno, pues es importante por la sencilla razón que cuando estudiamos las doctrinas católicas estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo más importante, crecer en el conocimiento de Dios. En segundo lugar, es importante estudiar las doctrinas católicas porque debemos tener muy claro, por lo menos los hijos de Dios, lo que vamos a ver ahora dentro de un momentito en Santiago 5:19, pero primeramente vamos a ver un texto que yo pongo ahí, que es un requisito de los obispos, de los pastores, de los ancianos. Si os dais cuenta, la versión de la Biblia que cito es la versión católica oficial de la Iglesia Católica, que es la de Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, conocida como la Nácar Colunga. Bueno, pues yo voy a resumirlo en lo que nosotros conocemos como nuestra Biblia, ya que para mí es más cómodo. Dice que el obispo, el pastor, debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Eso es lo que dice de los obispos. Ahora, ¿quiere decir la palabra de Dios que solamente los obispos o los pastores deban ser retenedores fieles de la palabra de Dios tal como fue enseñada? Pues no.
Todo creyente ha de ser retenedor de la palabra verdadera y fiel de Dios, tal como ha sido enseñada, tal como ha sido escrita. El segundo punto, les decía que era importante estudiar la Biblia, porque todo hijo de Dios ha de tener claro lo siguiente: Santiago 5, 19 y 20, que aunque, como digo, aquí lo vais a ver en la versión católica Nácar Colunga, yo pues lo voy a citar de la manera que estoy familiarizado de la Biblia nuestra, la Biblia protestante, la Biblia evangélica, la Reina Valera. Y dice el texto, a los creyentes nos dice: ¿se ha extraviado alguno de la verdad? Es decir, ahí el apóstol lanza una pregunta: ¿se ha extraviado alguno de la verdad? Y le dice: sepa pues que si alguien se extravió de la verdad y alguno de vosotros le hace volver del error de su camino, si tú le haces volver del error de su camino, salvarás de muerte un alma y cubrirás multitud de pecados. Y cubrirás multitud de pecados. Un texto muy parecido a este lo podríamos ver también en el libro de Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, en el Ezequiel capítulo 33 y versículo 8, que aquí lo tenéis en la versión católica, pero que nuestra versión dice lo mismo de esta manera: si yo digo al impío, es decir, al inconverso, al no creyente, de cierto morirás, y tú, que eres creyente, no le amonestas, no le hablas para que el impío o el inconverso deje su camino equivocado y viva y se salve, si tú no le amonestas, ni le hablas, ni le predicas, el impío se va a condenar. Pero la sangre del impío o la condenación del impío te la voy a demandar a ti. Te la voy a demandar a ti. Y eso es algo que tenemos que asimilar, porque es muy importante, hermanos. Es muy importante. Por eso es importante estudiar estas doctrinas, porque tenemos que estar preparados para hacer volver del error a un pecador de su camino. Por ejemplo, en tercer lugar, ¿por qué es importante hablar de las doctrinas católicas? Contrastándolas con la palabra de Dios. Bueno, pues la verdad es que el Señor nos ha puesto, el Señor ha permitido que nosotros hayamos nacido en un país de mayoría católica. El Señor no nos va a pedir cuentas, porque lo dice Ezequiel: la sangre, la condenación, te la voy a demandar de ti. El Señor no nos va a pedir cuenta de los musulmanes, de los budistas, de los judíos que se condenen. Eso va a ser pedida, esa cuenta va a ser pedida a los cristianos que vivan en esos campos, en esos sitios. En Israel, por ejemplo, en Japón, en China y en Arabia, en los países árabes, a los cristianos que vivan en esos campos, en esos terrenos, les va a pedir cuenta, pero a nosotros nos va a pedir cuenta del campo en el cual nos ha puesto, que es un país de mayoría católica, y tenemos que presentarle la fe bíblica. Por lo tanto, a nosotros se nos va a pedir responsabilidad del campo que el Señor nos ha dado, y el campo es toda España, que es un país de mayoría católica. Ahora, a las personas no podemos predicarle de la misma manera a todas. Cuando Pedro les predicaba a los judíos eran un pueblo que conocían las Sagradas Escrituras. Y Pedro, por ejemplo, podría decir, o Jesús podría decir cuando predicaba, o Pablo podría decir: los profetas dicen tal, tal, tal. Y a ellos no les sonaba a chino, puesto que conocían las Escrituras. Ahora, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo fue a Grecia, ¿qué podría decirle el apóstol Pablo sobre las Escrituras si los griegos no la conocían? Tenemos un ejemplo de que Pablo estuvo predicando en el Areópago de Grecia, en Atenas. Allí había dioses y esculturas de todos los tipos, tamaños y colores.
Pero Pablo no podía decirle, porque los profetas dicen, porque Isaías dijo, porque Ezequiel dijo, porque los griegos no tenían ni idea de quiénes podrían ser aquellas personas o aquellos escritos que Pablo les hubiera citado. Pablo incluso les cita a dos de sus poetas, a dos de sus filósofos. Porque, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo, antes de predicar el Evangelio, de alguna manera estudió el campo al cual el Señor le había enviado, Grecia. Y una vez que Pablo estudió el campo griego, entonces se acercó y les predicó, no como Pedro predicó su primer sermón, sino: veo que sois muy religiosos en todo lo que hacéis. Pero mira, aquí tenéis un altar que dice al Dios no conocido. A ese es el que yo anuncio. Pablo tuvo que adaptar la enseñanza y la predicación de Dios al campo donde estaba, el griego. Nosotros tenemos que adaptar nuestra predicación al campo donde el Señor nos ha puesto, el católico. Y para eso tenemos que aprender la doctrina católica. Esa es la realidad, esa es la realidad. Ahora, aquí empezamos, digamos, el estudio. ¿Cuáles son las diferencias o las principales diferencias entre católicos y evangélicos? Son muchísimas, son muchísimas. Aquí no las podemos dar todas. Entre este domingo y el que viene, como bien ha dicho el pastor, las tendremos, si Dios lo permite. Bueno, hoy día resultaría un poco difícil saber cuáles son las doctrinas católicas. Y considero que sería difícil saber cuáles son estas doctrinas católicas porque principalmente a partir del Concilio Vaticano II en el 1962 y 1963, principalmente a partir de ese concilio, son muchas las personas dentro de la Iglesia Católica que se sienten plenamente católicos, romanos, apostólicos y todo lo que quieran decir y más, pero que no están plenamente de acuerdo con la enseñanza que su Iglesia les enseña. Estas personas las hay tanto dentro del clero, es decir, de los sacerdotes, como de los laicos, es decir, el resto de los creyentes. Entonces, insisto, cuando nosotros tratamos de hacer un estudio comparativo de cuál es nuestra fe, contrastándola con la fe que cree la Iglesia Católica, deberemos ceñirnos exacta, estricta y literalmente a lo que la Iglesia enseña la Iglesia Católica enseña a través de lo que se conoce como el magisterio de la Iglesia Católica. Ahora, he dicho hace un momento que el estudio este es muy amplio. Lo interesante del estudio sería tener un estudio, valga la redundancia, separado por cada uno de los temas que yo tengo ya desde hace algunos años hecho. Un estudio, por ejemplo, sobre la Iglesia y San Pedro, solamente eso. Sobre la misa y la transubstanciación. A quien le asuste un poco esa palabra de transubstanciación, le diré que la transubstanciación es lo que se supone que cuando el sacerdote consagra la hostia, el pan se convierte en pan y el vino se convierte en sangre. Un estudio sobre la misa y la transubstanciación. Otro estudio sobre la doctrina del papado y la infalibilidad del Papa, porque hay una doctrina que dice que cuando el Papa habla como jefe de la Iglesia y como piedra de la Iglesia, el Papa no se equivoca, es infalible. Otro estudio podría ser las oraciones por los difuntos y el purgatorio, que está muy de moda en las misas de difuntos. Otro tema podría ser la temática sobre la Virgen María, el crucifijo y las imágenes, la confesión auricular ante un sacerdote y la absolución o perdón de nuestros pecados. Otro estudio podría ser la doctrina de la justificación y la salvación, aquella que tanto enfatizó Martín Lutero. Y por último, otro estudio sobre la Biblia, la palabra de Dios y la tradición. Vosotros sabéis cómo se condena la tradición en la palabra de Dios. Jesús fue el que la condenó. Y un último estudio podría ser la pregunta del millón, como dirían otros. ¿Se es católico o se es romano? Porque no podemos ser católicos y romanos a la vez. No podemos ser católicos y romanos por la sencilla razón de que si somos católicos somos universales. Nuestra fe es universal. Pero en el momento que dejamos de ser católicos o pretendemos, siendo católicos, ser romanos, dejamos de ser universales, porque católico quiere decir universal y romano es el gentilicio de la ciudad de Roma,
como gaditano es el gentilicio de la ciudad de Cádiz. Hermano, yo dividiría, puesto que no podemos tratar todos estos temas, dividiría en 5 puntos las diferencias entre católicos y evangélicos, el contraste de nuestra fe con la fe católica. Si Dios lo permite, y lo sigue permitiendo, en este domingo acabaremos los 3 primeros puntos y el domingo que viene acabaremos los otros 2. Entonces, a ver, la primera y gran diferencia existente entre las iglesias evangélicas y la Iglesia católica es la importancia que la Biblia tiene para cada uno de estos 2 grupos. La importancia que la Biblia tiene. Mientras que los evangélicos consideramos la Biblia como la única norma de fe, la única fuente de revelación, la única palabra de Dios, la única que tiene la autoridad final en todos los asuntos que tengan que ver con la fe, la salvación y la doctrina, los católicos romanos contemplan 4 fuentes de inspiración. Insisto, nosotros solamente contemplamos la palabra de Dios, la Biblia, para todo lo que tenga que ver con nuestra fe y conducta. Pero el catolicismo romano contempla 4 fuentes de inspiración. La primera, la Biblia, pero siempre interpretada, como he señalado antes, por el magisterio de la Iglesia. No la Biblia interpretándose ella misma, sino la Biblia interpretada por el magisterio de la Iglesia. La segunda fuente de inspiración que enseña la Iglesia católica es la tradición. ¿Qué es la tradición? Pues la tradición se supone que son unas enseñanzas que no quedaron escritas en la palabra de Dios y que fueron pasando de generación en generación, y por eso la Iglesia católica, aunque no estén escritas en la Biblia, la enseña como si fuera palabra de Dios, y la tradición es considerada por el catolicismo romano como una fuente de inspiración para la fe y la moral de los cristianos. La tercera fuente de inspiración que consideran los católicos romanos son las declaraciones de los papas, cuando estas declaraciones son dichas ex cátedra. No os asustéis por esa palabra ex cátedra, que dentro de un ratito os la voy a explicar. Ahora, cuando el Papa habla de una manera ex cátedra, todas esas declaraciones son consideradas palabra de Dios. Es decir, que lo que ha dicho el Papa, bajo ese hablar de una manera ex cátedra, es considerado palabra de Dios. Y si es considerado palabra de Dios, todas esas declaraciones han de ser tomadas como palabra de Dios y aceptadas como inspiración para la vida de la Iglesia, de los cristianos. Y la cuarta y última fuente de inspiración que tienen los católicos, insisto, en contraste con los evangélicos, que solo tenemos la palabra de Dios para todo lo que tenga que ver con nuestra fe y moral, la cuarta fuente de inspiración que tienen los católicos son las proclamaciones o las resoluciones de los concilios ecuménicos. ¿Qué son los concilios ecuménicos? Los concilios ecuménicos son reuniones convocadas por el Papa, donde en esa convocatoria se reúnen obispos de todo el mundo. En esas reuniones se debaten temas sobre la fe y sobre la moral. Y todo lo que de allí democráticamente salga, eso es tan palabra de Dios como la Biblia. Esas son las 4 fuentes de inspiración que sostiene la Iglesia Católica Romana. Ahora, mientras que la Iglesia Romana sostiene estas 4 fuentes de inspiración, los evangélicos seguimos insistiendo en solo la fe, solo la palabra de Dios, solo la Escritura, como decía nuestro antecesor. Solo la palabra de Dios. Mientras que el catolicismo habla de 4 fuentes de inspiración, los evangélicos seguimos insistiendo en que solamente la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué lo entendemos así? Porque evidentemente los evangélicos tenemos una razón para decir y predicar
que solamente creemos en una fuente de inspiración, que es la palabra de Dios. ¿Por qué lo decimos? Pues por ejemplo, y aquí viene un texto que vamos a ver en Juan 5:39, que insisto, vosotros lo vais a ver en la versión de la Biblia católica, pero yo lo voy a citar en la que, como he dicho 2 o 3 veces, estoy acostumbrado y familiarizado, en la versión protestante de la Biblia, que dice: escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, estudiad las Escrituras, investigad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y a puntilla, y dice, ¿y ellas? Y yo diría, y solo ellas son las que dan testimonio de Él. Por lo tanto, nosotros creemos que hay una sola fuente verdadera de inspiración, porque el mismo Jesús lo dijo. Las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Creemos también que hay una fuente de inspiración, y no 4, por cómo actuaban, por ejemplo, los judíos de una región, de una ciudad llamada Berea. Eso está en Hechos 17:11. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a los bereanos, dice: estos, es decir, los de Berea, eran más nobles. Aquí, como dice, eran de un natural mejor. Es lo mismo. Dice, estos bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban, estudiaban, investigaban la palabra de Dios con toda solicitud, de todo corazón, investigando cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. El mismo apóstol Pablo, en vez de llamarle incrédulo, porque no tenemos que olvidar que Pablo recibió el Evangelio del mismo Señor Jesucristo. Él no lo recibió de hombre alguno, él lo recibió por revelación del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo no les dice, pero qué incrédulo soy, hombre, que yo he recibido el Evangelio de Jesucristo, que yo no os voy a engañar. No, en vez de eso, él les llama nobles. ¿Por qué? Porque no creían lo que Pablo les decía así a pie juntillas, sino que comprobaban diariamente las Escrituras a ver si lo que se les predicaba era conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. El mismo Pablo, todas sus enseñanzas las ratificaba no con el magisterio de la Iglesia que había en aquellos entonces, como enseña hoy Roma, no con sus propias enseñanzas, sino con la palabra de Dios. Y aquí tenemos un texto en 1 de Corintios que habla cuando Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, lo que recibió de Dios, de Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la tradición, conforme al magisterio de la Iglesia, conforme a la Escritura, que padeció y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo ratificaba todas sus enseñanzas con las Escrituras. El mismo Pablo a Timoteo, eso no viene ahí porque a todos se nos va la liebre, a mí se me pasó, ahora me ha venido la inspiración o el texto. El mismo Pablo le dice a Timoteo: has conocido las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Y yo me pregunto, si tenemos las Escrituras, que es la palabra de Dios, que nos puede hacer sabios para la salvación, que es apta para corregir, para instituir, para hacer que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, si la palabra de Dios es capaz de hacer todo eso, y lo es, ¿para qué queremos tradición? ¿Para qué queremos magisterio de hombre? ¿Para qué queremos nada que no sea la palabra de Dios? Así que por eso nosotros creemos que la palabra de Dios es la única fuente de inspiración de Dios para el ser humano, mientras que el catolicismo romano contempla 4 fuentes que ya hemos visto que por la palabra de Dios, bien por lo que hacían los creyentes de Berea,
bien por lo que Jesús decía que estudiásemos las Escrituras, porque ellas y solo ellas daban testimonio de Él, o bien por cómo ratificaba Pablo sus enseñanzas con las Escrituras, nosotros no podemos aceptar nada más que la Biblia, que es la palabra de Dios, aunque el catolicismo romano acepte esas 4 fuentes de inspiración. Esa sería la primera y gran importancia, la primera y gran diferencia existente entre católicos y evangélicos. Ahora, la segunda y gran diferencia está muy relacionada con la primera. Ahora vais a entender qué quiere decir esa palabra ex cátedra. Habrá algunos que lo sepan, otros no. Insisto, esta segunda y gran diferencia que existe entre las iglesias evangélicas y la iglesia católico-romana es muy parecida a la primera. Es casi, diría yo, lo mismo. Y es que la doctrina oficial de la iglesia, lo que la iglesia debe creer en todo asunto de fe y de moral, según la iglesia católica, no recae en la palabra de Dios, sino que recae en la iglesia católica, en el magisterio de la iglesia, Es decir, que recae no en Dios, sino en los hombres, porque todo magisterio que no sea el de Dios es magisterio o enseñanza de hombres, que Jesús, como sabemos, condenó en alguna que otra ocasión. Ahora bien, esta autoridad que la Iglesia Católica sostiene que posee para dar toda la temática en referencia a la doctrina y a la fe que han de creer los cristianos, está centrada sobre la persona del Papa, que cuando habla ex cátedra, todo lo que dice es palabra de Dios. Es decir, que habría que cogerlo e incorporarlo a la Biblia. Eso es lo que cree. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra ex cátedra? Que cuando el Papa habla como jefe de la Iglesia Católica Romana, como cabeza visible de la Iglesia Romana, como vicario de Cristo de la Iglesia Romana, o como piedra angular de la Iglesia Romana, porque todo eso son títulos que tiene el Papa: cabeza de la Iglesia, piedra angular, vicario de Cristo. Cuando el Papa habla así, de esa manera, todo lo que diga no se equivoca. Claro, no se equivoca eso de acuerdo a la enseñanza católica. Hermano, nosotros tenemos que acabar a las 12, más o menos. Si yo tuviera que decir la cantidad de contradicciones que ha habido entre los papas que han existido a través de los siglos, no acabaríamos. Voy a citarle, por ejemplo, una. A ver, si el Papa es infalible, son infalibles todos los papas que han existido, ¿verdad? No van a ser, no, este sí, pero este no, este sí, pero este no. Esto no es deshojar la margarita. Si la Iglesia dice que el Papa es infalible, todos los papas debieron ser infalibles. Pero, por ejemplo, el Papa Liberio, vosotros no conocéis, ni yo tampoco conocí, el Papa Liberio consintió en la condenación de San Atanasio y después de todo eso cayó en la herejía arriana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Papa Liberio cayó en la misma herejía que los testigos de Jehová hoy sostienen. Negó la deidad de Jesucristo. Vaya infalibilidad. El Papa Bonifacio, en el año 606, llamó anticristo a todo aquel obispo de Roma, que es uno de los títulos que tiene el Papa, el obispo de Roma. El Papa Bonifacio, en el año 606, llamó anticristo a todo aquel que ostentara el título de obispo universal, que es otro de los títulos que tiene el Papa. Es decir, que un Papa llama anticristo a todos los papas que utilicen el título de obispo universal. Yo, hermanos, insisto, podría estar aquí dando una lista, pero si algún día el Señor permite tener el estudio sobre la Iglesia y San Pedro, o sobre la infalibilidad papal y la doctrina del Papa, ya lo veríamos. Es decir, que ahí está basada, ahí basa la Iglesia Católica su fe.
o centra su fe en la persona del Papa, que cuando habla ex cátedra, como piedra angular, como jefe de la Iglesia, como guía de la Iglesia, sus declaraciones son infalibles. Palabra de Dios. Ahora, hermano, el concepto de infalibilidad ha variado mucho a través de los tiempos, dentro de la Iglesia Católica. El hecho de que ya haya variado, ya está tirando por tierra al Concilio Vaticano I en 1870, cuando la Iglesia Católica dijo que el Papa, cuando hablaba ex cátedra, era infalible. El hecho de que existieran varias tendencias u opciones en referencia a la infalibilidad está demostrando que lo que se proclamó en el Concilio Vaticano I en Roma es falso. Es falso. Por ejemplo, al principio, bueno, antes de entrar aquí quisiera decir que fue en el año 1870, es decir, hace dos días, en el año 1870, mi abuelo estaba casi a punto de nacer, porque nació en 1887. En el año 1870, la Iglesia Católica Romana instituyó este dogma de la infalibilidad papal, que el Papa era infalible, y el Papa Pío IX dijo, por ahí hay una fotito de él, por lo menos un cuadro, porque entonces las fotos no existían, dice: y si alguno tuviere la osadía de contradecir nuestra definición, es decir, de contradecir que el Papa se equivoca, sea anatema, es decir, sea un maldito hereje, sea un maldito hereje. Ahora bien, hermanos, la Iglesia Católica fundamenta esta doctrina en el texto del Evangelio de Mateo, cuando el Señor le dice a Pedro: y yo te digo a ti, ahí tenéis el texto, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La Iglesia Católica Romana pretende de que cuando Jesús le dijo a Pedro, porque si recordáis el texto, el contexto, dice: ¿quién dice la gente que soy yo?, preguntaba Jesús. Unos decían no sé qué, otros no sé cuánto, otro uno de los profetas, y vosotros, ¿quién decís que soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le respondió: y yo a ti te digo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la Iglesia Católica cree que cuando Jesús le dijo: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la Iglesia Católica sostiene, insisto, que era Pedro la piedra de la iglesia, sobre la que se cimienta la iglesia. Pero bueno, eso no es así, eso no es así. Si nos fijamos un poquito más adelante de ese texto, que no sé si lo habré apuntado, poco después de que Pedro hiciera la confesión y que Jesús dijera: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, resulta de que Jesús empieza a decirle que era necesario, que sufriría, que moriría y que sería despreciado, que le darían muerte. Y entonces Pedro lo coge y le dice: mira, Señor, que nada de lo que tú estás diciendo que te va a suceder, que nada de eso te suceda. ¿Qué fue lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Es decir, se supone que unos versículos antes lo estaba convirtiendo en la piedra angular de la iglesia. Y unos versículos después le dice: apártate de mí, Satanás, vaya piedra. Eso no era piedra, eso era arenas movedizas. Hermanos, la misma palabra de Dios, dice que Jesús es la piedra de la iglesia. Y esta palabra que dijo Jesús: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ha sido la frase que ha traído tanta polémica entre católicos y protestantes.
El apóstol Pedro jamás, créanlo, y lo podemos ver en la Biblia, jamás reclamó para sí la autoridad que la Iglesia Católica da hoy al Papa. Nunca, sino todo lo contrario. Pedro fue impetuoso, y tanto que le cortó la oreja al romano y que luego negó a Jesús. Le cortó la oreja al romano por su ímpetu y por todo lo que tenía, pero Pedro era humilde. Ruego a los ancianos de la Iglesia, dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas, ancianos yo con ellos, no por encima de ellos, como está hoy el Papa. No por encima de ellos. Ruego a los ancianos de la Iglesia, ancianos yo con ellos, apacentar, cuidar, guiar a la Iglesia de Dios, no con fuerza, sino como se requiere de auténticos ancianos, pastores, obispos. Humilde, Pedro humilde. Es decir, que Pedro nunca reclamó para sí la autoridad que la Iglesia Católica da al Papa. Nunca la reclamó. Por otra parte, los otros apóstoles tampoco les reconocieron ninguna autoridad, sino que cuando Pedro metió la pata, los reprendieron. ¿Quién se va a atrever hoy a reprender hoy al Papa? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque creen que es la cabeza de la Iglesia. Pero sin embargo, cuando Pedro metió la pata, porque la metió, lo reprendieron. Hay un texto en Gálatas que dice que cuando Pedro vino a Antioquía, cuando Pedro llegó a Antioquía, cuando Pedro visitó la ciudad de Antioquía, el apóstol Pablo le resistió en su cara porque era de condenar. Y fue tan grave el pecado que cometió Pedro que no lo cogió aparte, como dice, hombre, cuando tu hermano peca, cógelo aparte. No, fue tan grave que le echó el broncazo delante de todo el mundo. Es decir, que ni Pedro reconoció la autoridad que la Iglesia Católica Romana da a su Papa actual, ni los apóstoles reconocieron en Pedro ninguna autoridad, ninguna autoridad. Por lo tanto, nosotros entendemos que Pedro no es la cabeza de la Iglesia, ni la piedra angular de la Iglesia. Como he dicho hace un momentito, el concepto de infalibilidad dentro de la Iglesia Católica ha cambiado a través de los siglos. En un principio se creía que la Iglesia como tal, era infalible. Dice nuestra versión, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra mi iglesia, contra ella. En un principio se creía que la infalibilidad radicaba en la Iglesia. Poco tiempo después empezó a creerse dentro de la Iglesia Católica, los padres de la Iglesia empezaron a creer que la infalibilidad estaba no en Pedro, no en la Iglesia como tal, sino en la confesión que hizo Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí, esa es la piedra de la Iglesia. Reconocer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, y esa creencia que tenían los padres de la Iglesia es la que sostenemos los evangélicos. Que la piedra de la Iglesia es Cristo, en la frase de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el Verbo de Dios. Esa es la piedra de la Iglesia. Eso podemos verlo, por ejemplo, en Mateo 21, 42, que ahí lo vais a ver, que dice, Jesús dijo, la piedra que desecharon, lo leo en conforme lo dice nuestra Biblia, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular. Y en 1 Corintios 3:11 dice el apóstol Pablo, mira, ustedes podéis decir lo que queráis, pero nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento, otra piedra que la que está puesta. No que la que van a poner, sino que la que está puesta y ha sido puesta desde siempre, Jesucristo. Esa es nuestra piedra.
Por eso nosotros creemos que la piedra fundamental de la Iglesia es la confesión de Pedro en que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y no creemos que la piedra ni la cabeza pueda ser ningún hombre, y menos Pedro, con todos los respetos al apóstol Pedro, que un momento antes le decía tú eres Pedro y sobre esta piedra, y que poco tiempo después le dice apártate de mí, Satanás. Además, hay un razonamiento que me ha venido a la cabeza ahora. Hace poco tiempo, cuando salió el nuevo obispo, el nuevo papa, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Francisco. Se me había olvidado, Francisco. Salió de allí en la ventana del Vaticano, uno así con las manos así, habemus papam. Tenemos papa. Pero antes de tener papa, el papa estaba muerto. Tardaron, creo que fueron 2 días o lo que fuera. A veces se ha tardado hasta un mes en elegir a un papa. Se muere la cabeza y la Iglesia se queda descabezada durante todo el tiempo que transcurra hasta que no elijan otra cabeza. Hermano, la única cabeza que hay es Cristo. El mismo apóstol Pedro, en Efesios 5:23, que ahí lo vais a ver en la versión católica, dice: Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es decir, que mientras que la Iglesia afirma que Pedro es la cabeza de la Iglesia, resulta que la cabeza de la Iglesia es el Señor Jesucristo, y no hay otro, tenemos que recordar que la Iglesia Católica tardó 1870 años en conocer que los papas eran infalibles. La tercera, y ya estoy acabando, gran diferencia entre católicos y evangélicos tiene que ver en cómo se recibe la salvación. Mientras que la Iglesia Católica dice que la salvación se recibe, sí, por la fe, pero por las obras. Y en el Concilio de Trento, en la sección 6 y el Canon 24 de la misma sección y del mismo concilio, se dice que las obras no solamente nos justifican delante de Dios, sino que son de vital importancia para los hijos de Dios. El Señor dice que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Es decir, la salvación no es por obras, no puede ser así, sino que la salvación es por solo y exclusivamente por la fe. El pastor lo leyó en el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales buenas obras Dios las había preparado ya desde hace mucho tiempo para que sus hijos anduviésemos en esas buenas obras. Según la doctrina católica, no solamente somos salvos por las obras también, aunque por la fe, pero no solamente somos salvos por la fe y las obras ayudan a nuestra salvación, sino que dice que somos salvos por los sacramentos. Primero bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, confirmación, orden sacerdotal y matrimonio. Mientras que la Iglesia Católica dice que los sacramentos son 7 y por los sacramentos podemos recibir la gracia salvadora de Dios, la palabra de Dios dice que solamente Cristo instituyó no 7 sacramentos, sino 2, pero nosotros preferimos llamarle no sacramento, porque la palabra sacramento implica de que confiere gracia salvífica o salvadora. Nosotros preferimos llamarlos ordenanzas. El Señor solamente instituyó el bautismo y la cena del Señor. Y tanto el bautismo como la cena del Señor son símbolos. El bautismo es el símbolo externo de lo que ha ocurrido en nuestro ser interior. Cuando en nuestro ser interior ha sucedido la conversión, eso no lo ve nadie, pero nosotros los manifestamos de una manera externa cuando vamos a las aguas del bautismo, y mediante el bautismo le decimos a los que están viéndonos que hemos nacido a una nueva vida. Y la comunión pues es ni más ni menos que un memorial de la muerte de Jesús. Jesús dijo: haced esto en recuerdo mío. Pero la Iglesia Católica sostiene de que cuando Jesús dijo
Si tienen los textos por ahí, es que tengo que ir un poquito más deprisa porque conforme vas mirando los textos, como dije al principio, cuando el sacerdote consagra la hostia o el pan, se supone que se convierte el pan en el cuerpo y el vino en sangre. Pero no, esto no es así. Y esto no es así por la sencilla razón de que Jesús estaba hablando de un memorial. Esto no es así porque precisamente el cuerpo de Jesús era quien sostenía el pan. Por lo tanto, aquel pan no se puede convertir en cuerpo. No se puede convertir en cuerpo, ni el vino se puede convertir en su sangre. Hemos visto muchas veces que Jesús dijo palabras parecidas cuando dijo en la consagración: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y en esas palabras, esto es mi cuerpo, es donde la Iglesia romana enfatiza de que Jesús estaba convirtiendo el agua, el vino en sangre y el pan en el cuerpo. Esas palabras son en un lenguaje simbólico. Hay por ahí una diapositiva que aparece por ahí, que Jesús dijo que Él era el camino. También dijo que Él era la puerta. También dijo que Él era la vid. Otro, como Juan el Bautista, dijo de Jesús que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y otro, Juan el Evangelista, en el Apocalipsis, dijo que el que había vencido era el león de la tribu de Judá. Ahora, ¿quiso decir Jesús cuando dijo que Él era la puerta que se convertiría en una puerta literal por donde todo el mundo entrara como nosotros hemos entrado aquí? No, pero sí simbolizaba la única puerta para entrar, para ir a Dios. Cuando Jesús dijo que Él era el camino, ¿quiso decir que era una carretera por donde todo el mundo pisaba? ¿Como esa? Pues no. Pero sí quería decir que Jesús era el único camino al Padre. Cuando Jesús dijo que Él era la vid y que nosotros éramos los pámpanos o los racimos de uva, ¿quería Él decir que Él se convirtió en una vid y que nosotros nos convertiríamos en pámpanos? Yo no he visto todavía ningún creyente en forma de racimo de uva. Eso era un lenguaje metafórico y un lenguaje figurado. Y, hermanos, Jesús hablaba un idioma que era un dialecto del arameo. Y el verbo en el dialecto del arameo solía estar tácito. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, no estaba diciendo esto es mi cuerpo, sino esto mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Como cuando dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, el Cordero de Dios, o el león. ¿Él era algún cordero? ¿Se convirtió en algún cordero? Pues no. ¿Se convirtió en algún león? Pues tampoco. Los judíos no tenían mascotas, como tienen los legionarios de hoy, que van desfilando con un cordero. Pues no. Todo era lenguaje simbólico y figurado. Entonces, hermanos, cuando el Señor dice que el pan que descendió del cielo es su carne, y que había que comer su carne, y que había que beber su sangre, los judíos dijeron de Él, pero ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Si nosotros no somos caníbales, ¿cómo va a darnos a comernos, cómo nos va a dar de comer su carne? Y Jesús le dice, ¿esto os escandaliza? Y le dice, el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, ese tema central de la Iglesia Católica, que es la doctrina de la transubstanciación en la misa, que cuando recibimos la hostia recibimos la salvación porque estamos recibiendo a Dios, es contra natura. Es contra natura. Dios, dice la palabra de Dios, que no es un Dios de confusión, ¿verdad? Bueno, pues Dios nos ha dado la vista, el gusto y el tacto para que lo usemos. Ahora, por esa doctrina católica nosotros debemos dudar de nuestra vista, y es que lo que vemos es pan antes y después de la consagración. Debemos dudar de nuestro gusto, que cuando comemos el pan después de las palabras y antes de las palabras sigue siendo pan, y cuando bebemos el vino sigue siendo vino antes y después. Si nosotros tenemos que dudar de nuestros sentidos, que nos lo ha dado el Señor para que vivamos, entonces ¿en qué se convertiría nuestra vida?
los sentidos y la misma palabra de Dios, los sentidos, el de la vista, que vemos que es pan, el del gusto, que gustamos que es pan, y el tacto, que tocamos que es pan, y la misma palabra de Dios nos dice que esa consagración o esa transustanciación no se produce en el pan ni en el vino. Hermanos, cuando Jesús hacía un milagro, en la Iglesia Católica dice que ahí hay un milagro, que cuando el sacerdote habla esas palabras se convierte en el cuerpo y en la sangre. Pero cuando Jesús hacía un milagro, por ahí debe salir una foto de Jesús haciendo, a ver si la ves por ahí, una foto viendo ahí cómo Jesús estaba en las bodas de Caná, cuando Jesús hacía un milagro y convertía el agua en vino, hacía un milagro de verdad. Cuando estuvo en las bodas de Caná, Jesús convirtió el agua en vino, y en vino del mejor, del mejor. No hay ningún milagro. Hermano, la salvación no es por obras, la salvación no es por sacramentos, la salvación no es por nada que no sea el sacrificio de Cristo en la cruz, y no es nada que no sea o que no provenga por gracia, por la fe y por la absoluta gracia de Dios. Y por último, quiero decir que un cristiano, Jesús dijo, por sus frutos, he tenido que resumir un poquito porque me he ido al principio, pero bueno, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. El árbol es el que produce el fruto. No es la pera la que produce el árbol, sino es el árbol el que produce la pera. Es el cristiano el que produce la obra, ¿no? Así que estamos llamados por el Señor para sostener cuál es la fe evangélica, nuestra fe, dentro de este mundo de mayoría católica, porque debemos y somos responsables del campo que el Señor nos ha puesto, que es el campo católico, el cual debemos estudiar para sacar del error a muchos de ellos. Acabo aquí.